Bien, como les habíamos anticipado, nos acompaña Felipe Kast. Buenas noches, ministro de Planificación. ¿Cómo está? Bienvenido a Medianoche. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, comencemos hablando del tema del día, ¿no? Hoy ustedes han dado a conocer en el gobierno los resultados de la encuesta CACEN. Si quisieran ustedes dar datos duros respecto del aumento de la pobreza en Chile, que es un dato concreto, ¿por qué no se habló también de las causas que pudieron provocarla, como por ejemplo la crisis económica? Doy un ejemplo muy concreto, ¿no? O el aumento del precio de los alimentos. A ver, Carla, aquí hay que ser muy claro en que el mensaje del día era básicamente dar la mala noticia de que por primera vez desde que empezamos a medir la pobreza, que fue en el año 1987, que teníamos aproximadamente 43% de pobreza, veníamos siempre ganándole la batalla a la pobreza y esta es la primera vez que se revierte esto. Y los motivos que se dio hoy día, primero el presidente hace un llamado muy claro a la unidad nacional y dice aquí no hay que buscar culpables, aquí lo que hay que dar cuenta de la magnitud del problema y no volver a cometer errores. Y cuando habla un poco de las causas, sí se da cuenta de que hay un efecto empleo y de crecimiento, que lo dice con todas sus letras, y tú tienes que pensar que la crisis económica afecta a la pobreza vía crecimiento y vía empleo. Y tenemos que constatar que efectivamente en los últimos 3 años no fuimos tan efectivos en aumentar el crecimiento, y más aún, si tú comparas la crisis económica última con la crisis asiática, en la crisis asiática crecimos menos y derrotamos más la pobreza. Entonces, en el fondo, creemos que hay que investigar muy bien y tener políticas públicas mucho más efectivas para poder terminar con la extrema pobreza durante este gobierno. Ahora, ministro, la Concertación claramente interpretó esto como un misil al gobierno de la presidenta Bachelet. Y le reitero la pregunta, entonces, ¿por qué el presidente Piñera, entre los argumentos que da, habla del mal gasto, de la mala gestión y de dineros que se fueron a corrupción? ¿Hay una cuantía, hay una medición de dineros que se han perdido, de malas políticas, malas gestiones? Bueno, los medios se han constatado distintos elementos y en mi plan también hemos visto que muchos de los gastos se van en burocracia y que no llegan efectivamente a quien tienen que llegar. Pero repito que aquí no hay que confundir el hecho del llamado a la unidad nacional con el hecho de no poder decir las cosas que hay que mejorar. O sea, y eso yo creo que hay que diferenciarlo, porque uno no puede ser que uno no pueda decir las cosas que hay que mejorar. Si es que estamos en el fondo de manos atadas, y significa que no podemos decir, mire, queremos bajar el gasto en burocracia, por ejemplo, en el INJUV de 65% al 20% para que le llegue más ayuda a los jóvenes, o en el FOSI, que están aproximadamente un 35%, bajarlo un 20% para que llegue más ayuda a los sectores más pobres. Creo que si no podemos decir eso, y si decir eso significa que estamos atacando, me parece un despropósito. Yo creo que los chilenos nos han elegido para que efectivamente hagamos bien la pega. Y de nuevo, no hay que mirar hacia atrás, hay que mirar hacia adelante, y la tarea de este gobierno es terminar con la extrema pobreza, y vamos a hacer todo lo que sea necesario para poder lograrlo. Tenemos un presidente que es apurón y que le pone metas concretas y le dice, bueno, quiero rápidamente el Ministerio de Desarrollo Social, quiero un ingreso mínimo ético en marzo del 2011. Pero si estamos hablando de que queremos menos burocracia, ¿por qué crear un ministerio más y agrandar un poco el Estado? Es una gran pregunta. Lo que pasa es que aquí lo que hemos visto es que había un Ministerio de Planificación que no estaba haciendo mucho su tarea, su pega, de optimizar o mejorar la política social. Entonces lo que se busca con este Ministerio de Desarrollo Social, y por eso el sentido de urgencia, es que sea un ministerio potente. Si es que la pobreza está en el centro de la narrativa del gobierno y queremos construir una sociedad más justa, tenemos que tener un ministerio muy potente que pueda coordinar la política social. La Comisión Meller, que en el fondo buscaba ver las causas de por qué no se había tenido una sociedad más justa, decía en sus conclusiones que efectivamente se necesitaba un Ministerio de Desarrollo Social que coordinara la política social. Y eso es justamente lo que tenemos que hacer y me parece muy bien que tengamos sentido de urgencia. Cada día que pasa, un día menos que tenemos para poder terminar con la extrema pobreza en este gobierno. Decimos en Chile hay 355.000 pobres, nuevos, ¿no es verdad? Pero ¿cómo medimos esa pobreza? Porque estamos diciendo que el que gana 65.000 pesos mensuales no es pobre en Chile. ¿A usted le parece que eso es correcto? Mira, aquí lo que se hizo, para poder comparar peras con peras, es mantener la metodología que había ocupado la Concertación desde los comienzos del año 90. Entonces, si tú empiezas a cambiar la metodología, evidentemente se puede hacer y de hecho estamos siempre estudiándolo. No solamente en cuanto es el nivel, sino que también si es que uno quisiera, por ejemplo, tener una medición de la pobreza multidimensional. Tal vez la pobreza no deberíamos medirla solo por ingreso. O tal vez quisiéramos tener indicadores de movilidad social, que hoy día no tenemos. Pero, por ejemplo, alguien podría decir, yo no aparezco como pobre, pero, por ejemplo, porque tengo casa propia, pero debo no sé cuántos cuotas, por ejemplo, de mi dividendo, ¿no? Y él podría decir, también estoy cayendo, no tengo empleo. Es decir, bueno, por eso también el gobierno no solamente se preocupa de la pobreza, sino también de la clase media y de la vulnerabilidad. Es importante poder diferenciar las cosas. Cuando hablamos de vulnerabilidad son todos aquellos que están también en riesgo de poder caer en la situación de pobreza.
Y para ellos, evidentemente, es una prioridad muy importante, el presidente lo ha dicho en todas partes. No preocuparnos solamente de la extrema pobreza o la pobreza, sino que también de la clase media y de aquellos sectores que son más vulnerables. ¿Alguien que gana 65.000 pesos mensuales no es un pobre, no es una persona pobre? Hoy día, como está medido, y de nuevo, respetando la metodología que se instauró en el año 1990, si tú estás por sobre 65.000 pesos, pero es por persona. Por lo tanto, si tú tienes 4 personas, 4 por 6, 240.000 pesos, efectivamente, si tienes más que eso, estarías por sobre la línea de la pobreza. ¿Habría que cambiar la metodología probablemente, la manera de medir las cosas? Siempre uno tiene que estar abierto a cambiarla, pero lo importante también es poder mantener la comparabilidad. O sea, en el fondo, si nosotros queremos ver, porque aquí lo que importa no es solamente el nivel, importa cuánto hemos ido avanzando. Y la tristeza de la noticia de hoy día es que la herencia que nos dejaron es que efectivamente en el último tiempo, en vez de avanzar en la batalla contra la pobreza, retrocedimos. Ahora, lo que queremos es corregirlo, ¿no es verdad? Si queremos acercarnos a los países desarrollados, en fin, ¿cómo lo arreglamos esto? Porque usted dice, es triste que tengamos más pobres, pero también es triste que los ricos sean más ricos cada vez en nuestro país. ¿Más impuestos? ¿Qué hacemos? Aquí las medidas son básicamente dos y muy importantes. La primera gran medida es volver a generar empleo. Esto está muy estudiado, que no hay ninguna forma más efectiva de destruir la pobreza que generando empleo. En el último tiempo estábamos generando aproximadamente 100.000 empleos al año. La meta de este gobierno, y que ya estamos viéndola con los datos últimos de la reactivación económica, que ya se está reactivando la economía, este año vamos a tener más del doble de eso. Eso para nosotros desde Mideplan es una tremenda noticia, porque nos va a permitir probablemente el próximo año mirar los datos de pobreza y ver que pueden bajar. Y la segunda gran medida es el ingreso ético familiar, que efectivamente nos ha puesto la meta de implementarlo, empezar a implementarlo a partir del próximo año, y eso lo que busca es tener una inyección a la vena contra la pobreza. Porque a diferencia de los programas sociales que a veces tenemos hoy día, que en el fondo tenemos que evaluar y se basan en supuestos de ayuda a la pobreza, el ingreso ético familiar lo que hace es justamente inyectarle los recursos a aquellas familias que están por debajo de la línea de pobreza y por lo tanto te ayuda en forma directa, como una inyección, para poder aliviar ese problema. Usted vivió y estudió en Cuba un año, me contaba, fuera de cámara. ¿Qué políticas traería desde la isla a Chile? Yo más que políticas, que la verdad que no han estado tan buenas en el último tiempo, yo traería el sentido de urgencia que hay en Cuba por una sociedad más justa. Y eso sí lo vimos, y sobre todo al principio de la revolución. Hoy día la verdad que también hay un desencanto muy grande, y aprovechar de hecho de felicitar a las damas de blanco, a Fariña, a la iglesia por toda la labor que han hecho, y también felicitar al gobierno por la actitud que ha tenido, que yo como hijo adoptivo de la isla, la verdad que me alegro que tengamos un gobierno con voz fuerte y clara en esta materia. ¿Alguna política concreta que usted traería a Chile? Y a eso voy. La política concreta que traería es aquella política que se tuvo en la década de los 60, donde todo el país de Cuba se movilizó, fue incluso a las montañas, para educar a toda la población y que toda la población se integrara y así tuviera una sociedad bastante más igualitaria. Yo creo que ese sentido de urgencia, de que este es un problema nacional, que aquí no hay, en el fondo, y yo de verdad te lo digo, creo que en esta materia no podemos decir que somos de la alianza, de la concertación, de la coalición por el cambio. En esta materia de la pobreza y de la justicia social tenemos que ser un gran equipo y ponernos todos en la misma línea. De hecho, nosotros vamos a llevar el proyecto de ley del Ministerio de Desarrollo Social prontamente al Congreso y espero que contemos con el apoyo de todos los parlamentarios en esta materia. Bien, gracias al ministro de Planificación, Felipe Kast, por acompañarnos esta noche en Medianoche. Muchas gracias a ti por la invitación.